Buenas, buenas. Bienvenidos a este capítulo de A Talk with Soul. Hoy con el maestro Simón Pedro Pereira. Hoy tengo el honor de conversar con una de las mentes más importantes detrás de la evolución del ron colombiano, en su forma más pura, que son las tafias. Simón Pedro Pereira es el maestro detrás de los procesos de fermentación, destilación, envejecimiento de barriles, blending en Providencia Bulk Rum. Con su trabajo diario se ha convertido en referente nacional e internacional en la producción de tafias de ron de la mejor calidad. Ser maestro destilador no es solo una profesión, es ponerle corazón a cada proceso, es escuchar el lenguaje del cliente, es sentir el susurro de la madera y trabajar con paciencia mientras la esencia se revela. Hoy queremos ir más allá del proceso y conocer al ser humano que convierte en ciencia ese arte milenario. Queremos conocer su historia, sus aprendizajes, sus retos y su visión del futuro de las tafias y del ron colombiano. Maestro Simón Pedro Pereira, bienvenido a Talk with Soul. Muchas gracias, Pedro, por antes que nada, por este espacio. Esperemos que esta conversación llene las expectativas que has trazado alrededor de esta pequeña conversación, ¿verdad? Y nuevamente, mi agradecimiento, ¿verdad? Y esperemos que verdaderamente mi experiencia toque verdaderamente aquellos ámbitos que realmente queremos cubrir con esta nueva iniciativa que tenemos en Providencia Bulk Rum. Maestro Simón, hablar con usted, escucharlo siempre es espectacular. Entonces yo me divierto y aprendo muchísimo con sus charlas. Voy a empezar por preguntarle, maestro Simón, ¿cómo nace su camino en el mundo del ron y qué lo llevó a convertirse en maestro? Esta es una pregunta que casi es, como decimos nosotros en Nicaragua, es casi rigurosa en cada inicio de conversación, en nuevos contactos. Y voy a tratar de resumirte verdaderamente cómo llego al día de hoy aquí en Providencia. Yo estudié ingeniería química. Primero estudié licenciado en ciencias químicas, que creo que se conoce en Colombia como químico. Durante mis estudios de ingeniería química, me fui formando una cierta curiosidad en cómo transformar materias primas en productos, y me fui identificando con aquellos productos que consideraba que podían ser o dejar algo de mi vida profesional cuando yo era todavía un estudiante. Estudié inclinándome hacia la industria azucarera por los ingenios que había en Nicaragua en esa época. Hoy por hoy han crecido, ¿verdad? Pero en determinado momento me vi como en un camino, una bifurcación de mi camino profesional ya una vez que terminé mis estudios, y tuve la necesidad de escoger si quería realizarme como profesional en el ingenio o en una compañía de la misma organización que era Compañía Licorera de Nicaragua, que es la que produce flor de caña. Comencé como un técnico de destilación, ¿verdad? En la parte conociendo los procesos de fermentación, pero a mí me había quedado una como semilla durante mi infancia y mi adolescencia. Yo provengo de una familia donde recibimos un cierto ejemplo sobre todo de mi abuelo paterno. Él era propietario de un aserradero, el aserradero de madera más grande de Nicaragua en esa época. Era también propietario de una enorme fábrica de hielo, talleres, y había una hidroeléctrica pequeña
que era la que alimentaba todas las industrias Pereira en esa época. Él, para el día de su cumpleaños, él tenía la costumbre de hacer unos compuestos a base de aguardiente, sobras que le iban quedando de celebraciones de whisky, de rones y otras bebidas espirituosas. Y él tenía la costumbre, había un enorme árbol de una fruta que se llama nancite, creo que aquí se llama nanché, ¿verdad? Es una frutilla amarilla de cierto sabor agridulce, y él le iba agregando a un enorme tonel que tenía. No sé de dónde lo había sacado él, un gran tonel como de más o menos de 500, 600 litros, y él lo iba llenando durante todo el año, iba haciendo ese compuesto. Dentro de mis primeros sabores que percibí de una bebida espirituosa, tengo todavía esa vivencia, de esa experiencia, la cual verdaderamente después, ya conociendo cuestiones ya de añejamiento y todo eso, llegué a madurar de que era un tipo de roble que crece en Nicaragua que se llama roble encino. Creo que es Quercus rugosa, creo que se llama, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces, ya estando en la licorera, ¿verdad?, comencé a expresar mis sentimientos, mis ansias de saber verdaderamente cómo era eso que se formaban los rones, ¿verdad? Y comencé a estudiar verdaderamente todos esos aspectos de transformación, desde la selección de la materia prima, la fermentación, el tipo de fermentación, la destilación, ¿verdad? Y después me fui involucrando con la cuestión esta del añejamiento. Y ahí practicando, comencé a desarrollar mis propios productos ya con los años. Y cuando me vi es que verdaderamente estaba involucrado en la parte de los procesos de elaboración, lo que comúnmente se llama blendificación. Y después pasé también a la parte de embotellado de productos, ¿verdad?, llenando pues toda la cadena de elaboración, desde la selección de la materia prima, fermentación, destilación, añejamiento, la parte de blendificación o mezclado y hasta el embotellado. Y después enriquecerme a través de experiencias, de vivencias, de muchas veces no solo de éxito, muchas veces de fracaso, donde logré aprender aún más y consolidar mis conocimientos que iba adquiriendo con el tiempo, hasta hoy, donde estamos ahorita aquí sentados en Providencia, pero ha sido un recorrido bastante largo, alrededor de 46 años. Maestro Simón, y dentro de estos 46 años de recorrido, ¿de qué se siente usted así más orgulloso, súper orgulloso dentro de toda esa trayectoria en esta industria de bebidas alcohólicas? Mira, hay un par podría decirse, si los podemos numerar o enumerar, dos orgullos, ¿verdad? Uno es, siento que voy dejando un cierto legado, ¿verdad?, en el sentido de contribuir a una cultura que es verdaderamente, al final de cuentas, es la base que estamos tratando de consolidar aquí en Providencia, que es la cultura de elaborar un producto, una tafia añeja, un licor que sea consistente en el tiempo. Sentir aquel orgullo de que, y dejar las bases para que un producto, por ejemplo, saber que un consumidor hoy se toma un trago, ¿verdad?, una bebida, y dentro de 5, 6, 7, 8 años vuelve a tomar esa misma bebida y vuelve a encontrar el mismo perfil, sabor y aroma. Esa consistencia en el tiempo no solo es un reto, es un compromiso, pero enorme. Y el otro orgullo, ¿verdad?, que no deja de ser igualmente primero, como número uno, es el legado de enseñar lo que he logrado aprender durante tantos años. Dejar equipos de producción, ¿verdad?, otros maestros roneros, algunos ya están retirados en Nicaragua. Hay maestros roneros que yo he formado en Dominicana, en Honduras, en Panamá, y lo que estoy formando ahora aquí en Colombia. Vea,
Maestro Simón, yo no soy maestro ronero y lejos estoy de eso, pero yo me siento súper orgulloso de estar trabajando al lado de usted. Eso sí es algo espectacular, es especial. Y Muchas Maestro gracias Simón, también. Muchas ahí yo gracias, le, Pedro, porque también uno logra enseñar cuando se encuentra personas que quieren ser enseñadas, que quieren aprender verdaderamente. ¿Ok? totalmente, así es. Y fíjense que usted habló ahorita de consistencia y eso es una de las cosas que yo maquino permanentemente y es cómo se construye un perfil de un ron que debe ser consistente año tras año. Si tenemos líquidos, tenemos destilaciones, tenemos maderas, pero para lograr esa consistencia, cada año tiene una temperatura diferente, o sea, hay muchas complejidades, pero usted cómo hace para tener esa consistencia año tras año. Como te decía, lograr una consistencia es un reto. ¿Cómo se construye? Primero tenés que estandarizar verdaderamente todos los procesos de elaboración, desde la selección de las materias primas, tener esa materia prima siempre disponible. O sea, no puedes tener opciones de materia prima de un cierto sector donde los climas, donde crece esa caña, es diferente a una región diferente. Entonces tenés que ser consistente en la materia prima. Después tenés que tener consistencia en el proceso ya de elaboración en sí, que es la fermentación. Tenés que tener tus propios estándares de fermentación, ¿verdad?, bien controlada, con tus propias cepas de levadura que producen verdaderamente, al final de cuentas, el ADN o le dan inicio al perfil de lo que va a ser un ron o un alcohol añejo. En la fermentación se crea el ADN o se forma verdaderamente el ser, ¿verdad? En la destilación tenés que trabajarla de manera que vos vas a seleccionar qué es lo que verdaderamente qué es lo que le vas a dejar a ese ADN, cómo querés educar ese ADN, para dónde querés el rumbo que va a tomar ya una vez que vos lo depositas en la barrica, que es la que le va a dar verdaderamente, le va a dar fineza, le va a dar nobleza, le va a dar ese cuerpo y ese sabor que verdaderamente conquista tantos paladares en el mundo. Mantener todo eso estandarizado, ¿verdad?, tener una cultura y ser un enamorado verdaderamente de lo que vas construyendo, es lo que te permite siempre obtener lo mismo. Tener tantas, por ejemplo, en caso nuestro, aquí en Providencia, tenemos un universo de tipos de alcoholes, tenemos un universo de tipos de barrica, ¿verdad?, y saber verdaderamente desde un inicio dónde, en qué sector de la bodega, en qué lotes puedes conseguir ciertos sabores, ciertos aromas y combinarlos para encontrar armonía en ellos, ¿verdad?, y tenerlos siempre disponibles para crear ese mismo perfil año tras año. Tenemos el orgullo y la certeza y la capacidad de decir en nuestro camino hacia consolidar y mantener esa consistencia, tenemos la seguridad que hoy, me decís, Simón, queremos este tipo de tafia, este tipo de alcohol añejo, te lo podemos ofertar, te lo llevas, haces tus productos en tu industria, con tu equipo de producción, y vos regresás dentro de 4 o 5 años y me decís, Simón, aquel producto, aquel alcohol que me diste hace 4 años, lo necesito nuevamente. Tenés la plena seguridad que lo vas a encontrar. En eso radica nuestra consistencia, ¿verdad? Maestro Simón, y yo ahí cuando lo escucho hablar de la consistencia y veo a los mismos clientes también que llegan y le dicen, oiga, pero esto está mejor de lo que estábamos produciendo, pero también le dice consistentemente, usted me está entregando lo que hemos pedido. Y de hecho, en Providencia hay cero devolución del producto que hemos entregado, o sea que ha sido una consistencia extraordinaria en el tiempo.
Y yo me quiero meter en un punto y es, maestro Simón, ¿qué hace único el producir ron en Colombia? Bueno, ron puedes producir en cualquier lado. No necesariamente tiene que ser en Colombia. Lo que tenemos en Colombia es que producimos un ron, una tafia añeja, que tiene una, ¿cómo te podría decir? Está basado en la globalidad. ¿En qué sentido? Cuando nosotros iniciamos este proyecto, nosotros le apuntamos verdaderamente a conquistar a los mejores, en ser proveedores de los mejores productores de rones en el mundo, a las grandes marcas. ¿Qué es lo que verdaderamente encontramos? Y es nuestra fortaleza, saber, entender y conocer a cabalidad cuáles son las tafias de uso global. De las grandes marcas, nosotros tenemos verdaderamente cómo darles a ellos una respuesta, ¿verdad?, en cuanto a proveerles lo que ellos necesitan. Si aún no tenemos lo que necesitan y nos dicen, lo que necesitamos es esto con esta variante, así, nosotros se lo hacemos. Tenemos esa capacidad de conocimiento, capacidad técnica, tenemos un equipo detrás de las bodegas de añejamiento, detrás de cada barril, tenemos un personal técnico altamente capacitado, muy comprometido, ¿verdad? Y sin deformaciones en el camino, en el sentido de que ellos se iniciaron, todo el equipo que tenemos en Providencia se iniciaron de cero. ¿En qué sentido? No arrastran malas prácticas o prácticas regulares o medianas como buenas prácticas de producción en la parte de licores añejos. No, ellos tienen la marca de haber iniciado y continuar su trabajo y con referencia de buenas prácticas de manufactura en el ámbito de alcoholes añejos. Absolutamente. Y ahí, maestro Simón, yo le pregunto, ¿cómo ve hoy la evolución del ron colombiano frente a otros rones del mundo también? O el ron de Providencia versus otros rones del mundo. Otras tafas. Mira, el alcohol de Colombia, que estamos haciendo aquí en Colombia actualmente, muy principalmente aquí en Providencia, tiene unas características que combinan la parte del trópico, ciertos climas que tenemos aquí en el Valle del Cauca, ¿verdad? Esa combinación y que estamos verdaderamente al pie, yo le digo de manera poética, me encanta decirle eso, cuando tengo unas conversaciones con las visitas que tenemos, que nosotros añejamos a la sombra de la majestuosa cordillera central de los Andes colombianos. Este clima que tenemos aquí, ¿verdad?, el microclima que incluso nosotros hemos desarrollado alrededor de la bodega de añejamiento, tiene una característica muy, muy, muy particular. Que incluso si tuviéramos la oportunidad de tener un sello de denominación de origen, creo que fácilmente y sería muy, muy, muy recibido por muchos clientes que persiguen la denominación de origen porque es parte de la historia de lo que están adquiriendo como producto. Nosotros no controlamos aquí en Providencia, no controlamos el clima, no controlamos la temperatura, no controlamos la humedad en la bodega, no, nosotros se lo dejamos eso a la naturaleza, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros un proceso, un fenómeno de contracción y de expansión de la madera, pero de manera exquisita. Absolutamente natural. En el día prácticamente la madera se expande de una manera muy particular y característica por el clima que tenemos aquí. Y en la noche, hace cuenta que en la noche nosotros tocamos un switch, ¿verdad?,
un interruptor y la temperatura sí ha sido calurosa en el día, a las 8:30, 9 de la noche, la temperatura tiene un cambio totalmente radical. Entonces ahí tenemos más bien una contracción. Eso permite que el alcohol en el día penetre en la madera como una marea, salga. De cada vez que el alcohol entra y sale, de la manera que se hace aquí, o que se produce aquí, en nuestra bodega, es una marea que cada vez que entra el alcohol, ¿verdad?, a la madera, le quita, le extrae de una manera, pero bien, tal vez Profunda. sistemática. Siempre, todas las noches, es lo mismo. El alcohol entra hasta cierto nivel de la madera, extrae, sale y en el día vuelve a expandirse, en la noche se contrae. Ese fenómeno lo tenemos durante los 365 días del año. Nosotros no controlamos la temperatura en el sentido de que vamos a decir, nosotros tenemos una temperatura de 25 grados centígrados durante todo el año. No, nosotros tenemos una variación. Y eso Correcto. nos permite, y esa variación nosotros la tenemos porque damos seguimiento a todo el proceso de añejamiento. Cada cierto tiempo estamos haciendo degustaciones, cataciones, perfilando cómo es que van evolucionando nuestros diferentes tipos de alcoholes, porque nosotros no tenemos un solo tipo de alcohol, no tenemos alcoholes para diferentes tipos de gamas de productos. Maestro Simón, y ahí por eso mismo nosotros podemos llegar a cualquier compañía, a cualquier marca de ron, a cualquier multinacional, porque tenemos esa gran variedad de productos que nos permite esa consistencia y esa calidad para cualquier tipo de producto, cualquier ron que se vaya a producir. Yo le pregunto, maestro Simón, ya nosotros tenemos una base, pero usted cómo se imagina el futuro del ron colombiano de aquí a 10, de aquí a 20 años? Mira, el ron colombiano definitivamente viene evolucionando. Sí hay que hacer un cierto trabajo adicional que ya se viene haciendo. Hoy por hoy el ron colombiano se comienza a ver de diferente manera, en el sentido de que estamos imprimiéndole el carácter de origen, de historia verdaderamente también, ¿verdad? Ese concepto de ser consistente. ¿Por qué? Porque nosotros en la parte de la consistencia le estamos ahorrando un gran dolor de cabeza a las grandes marcas. ¿En qué sentido? La variabilidad que puedan tener ellos donde están añejando actualmente, tal vez no lo están controlando de la manera como no controlando, sino que no les permite tener uniformidad en los productos que están elaborando. Entonces, esa variabilidad el cliente, verdaderamente el consumidor la percibe. Entiende, claro. Por ejemplo, vos probás, por ejemplo, azúcar, ya que producimos también azúcar. Vos llegas a tu casa, agarras un depósito de azúcar, una azucarera, agarras para echar un refresco, le echaste, a lo mejor echaste 2 cucharaditas de azúcar, tal vez dentro de 2 semanas volvés a prepararte el mismo refresco y a lo mejor tuviste que ponerle casi 3 cucharaditas, después le pones 2 y media y así, ¿verdad? Esa variabilidad vos no la estás percibiendo, ni siquiera te das cuenta de ella. Correcto. Sin embargo, vos agarrás un ron Pedro, pues, pongámosle Pedro a un ron, ¿verdad? Recordad que vos sos Pedro y yo soy Simón Pedro. Vamos de Pedro a Pedro. Gallos. Agarrás ron Pedro, ¿verdad? Hoy tiene un sabor, un aroma, o te consumiste 4 tragos y te sentiste de tal manera, ¿verdad? Dentro de 2 semanas, tú ahorita tomas el mismo ron Pedro y le sentiste otro, y tiene otro sabor. Vos lo percibís, pero de manera inmediata. De manera inmediata, uno nota Sí, esto. no. Entonces, este tipo de producto no permite variabilidad Alguna. Okay, Tiene que ser de ninguna manera. Sí.
Si no, el cliente se te va de tu marca, te la abandona y se pasa a otra marca. Donde se Y en sienta más Providencia cómodo. Trump, que no produce marca propia, sino que produce Sí, siempre lo mejor de lo mejor, es para un tercero. sí, ¿ya? Siempre, sin Entonces, marca. uno siempre quiere encontrar en un trago, en una bebida, ¿verdad? Quiere encontrar el mismo sabor, ¿verdad? El mismo aroma, ¿verdad? El mismo perfil, ¿verdad? Percibir la misma historia de ese producto y sobre todo hay una cosa que no hemos hablado, que no me has preguntado, pero yo la voy a sacar a colación. Nuestras tafias tienen un balance en la base que nosotros dejamos en la destilación, tienen una combinación en cuanto a los congéneres o los componentes que lleva ese alcohol. ¿Ya? Esa combinación que nosotros utilizamos, ¿ya? No es que sea la menos dañina, no. ¿Verdad? Por experiencia en nuestra focus group que hacemos de repente para ver verdaderamente qué es lo que estamos produciendo, los efectos post consumo son totalmente inferiores al promedio. Súper O sea, positivo porque cómo que calidad del la producto, resaca, ¿cómo que le llaman aquí el guayabo famoso? Callao, sí. Tampoco que estés bebiendo aquí agua bendita, no. Por supuesto que no, algo vas a sentir, pues. Pero el guayabo que realmente están acostumbrados con nuestros alcoholes es totalmente inferior. Entonces, hay una responsabilidad social en el sentido de qué es lo que estamos produciendo, ¿verdad? Estamos produciendo aquello que verdaderamente al final te va a dar un disfrute, una buena recordación y al final de cuentas pues no vas a quererlo volver a consumir porque el efecto post consumo es totalmente reducido. Así ¿Ok? es. Maestro Simón, vamos a ir cerrando esta conversación. De verdad, yo le doy muchísimas gracias por este espacio. Conversar con usted realmente se nos pasa el tiempo, ha pasado rapidísimo esta conversación. Y porque usted nos recuerda algo que muchos olvidan, y es que un gran ron no se hace, un gran ron se cuida con el tiempo, tiene una sensibilidad, tiene visión de legado, y usted está haciendo todo para que este ron colombiano tenga un legado. Usted ha dedicado su vida a armonizar la naturaleza con el propósito y con paciencia, y escucharlo es como escuchar cada barrica también, y usted es el que decide cuándo está listo este ron colombiano para salir al mundo. Yo sé que detrás de cada lote hay años de su experiencia, pero sobre todo a mí me encanta la paciencia que usted tiene, que trasciende totalmente la técnica, y el compromiso que usted tiene, que queda inscrito, es un legado que queda grabado en cada gota que sale, y esto es ponerle el alma y ponerle el alma al ron colombiano. Maestro Simón, muchas gracias por este espacio, por este tiempo, por su conversación siempre directa, siempre agradable, y espero que podamos seguir teniendo muchos espacios más como este, que siempre se nos queda más y más y más. Cada conversación con ustedes me salen 1000 preguntas más, y quisiera que pudiéramos dedicar mucho más tiempo a esto. Muchísimas gracias, maestro Simón, por este espacio. No, gracias a ti, Pedro, por el espacio, como te decía desde un inicio, ¿verdad? Pero tenemos mucho todavía que caminar, ¿verdad? Mi sueño como maestro ronero ahora aquí en Providencia es que el día de mañana, ¿verdad?, no solo se perciba Colombia como la tierra donde se produce realmente un buen café, un buen cacao, unas buenas flores, que son productos exquisitos de Colombia, sino que aquí también se hace un excelente, ¿verdad?, y un maravilloso ron. Ron netamente y 100% colombiano. Así es, desde la semilla Sí, hasta el líquido, pasando por sí. todo el proceso. Maestro Entonces, Simón, cuando alguien, si me disculpas, cuando un consumidor o alguien que no necesariamente sea
un consumidor de ron. El día que diga, no, Colombia es la tierra del café, de las flores, del cacao y por supuesto del ron. Del ron, Ahí sí. hemos llegado y hemos avanzado bastante. Esa es la meta. Espero poder verlo también, un titular así No, claro. que lo diga. Sí. Maestro Simón, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Cerramos este capítulo de A Talk with Soul y pronto veremos este capítulo al aire y seguiremos en este camino construyendo el mejor ron del mundo, el ron colombiano, el ron en Providencia Bulk Rum. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias Bueno, por todo. salud.